Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal de la Gracia de Dios. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Ahorita van a ver atrás otro escenario, pero es que estoy apoyada en la mesa y creo que así me voy a acomodar un poco mejor. Y vamos a ver un tema muy especial y que yo creo muy necesario también, porque pues es lo más importante en una relación, la comunicación. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo orar. Si tú no sabes cómo acercarte a Dios, cómo platicar con Él y de qué manera orar, bueno, yo te voy a decir cómo se hace y te voy a decir cómo, sobre todo, cómo dice la Biblia que se hace, porque no es algo que yo me saque de la manga, sino cómo dice la palabra de Dios que debemos de orar. A veces nos cuesta trabajo y decimos, bueno, ¿cómo me acerco? Tengo que repetir algunas palabras todos los días, o cómo tengo que hacerlo. Pues aquí vamos a ver. Y antes que nada, Él dejó estipulado en su palabra cómo es que debíamos acercarnos a Él, cómo es la mejor manera, la que nos conviene, la que Él estipuló para acercarnos al Padre. Entonces, pues vamos a empezar. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué significa oración? Y bueno, el diccionario dice que la oración es el vínculo a través por el cual nos comunicamos con Dios. ¿Sí? Entonces es la manera en la que estamos en contacto directo con Dios. Y vamos a ver Eclesiastés 3:11, a ver qué dice. 3:11 y leemos, le pongo la B porque quiere decir que es el versículo. El versículo lo dividimos en dos y leemos la segunda parte. Y dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Aquí ellos somos nosotros, los seres humanos. ¿Qué quiere decir? Que ha puesto en nosotros, Dios nos creó, cuando nos creó, puso en nosotros la eternidad. ¿Qué quiere decir? Él puso la necesidad en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestro ser, de adorar a alguien, de estar en comunión con el Creador. Es por eso que también existen muchas religiones y que las personas también, por esa necesidad de creer en algo y de adorar algo, adoran pues hasta piedras, porque realmente hasta las piedras son adoradas. Hubo un tiempo, yo recuerdo hace muchos años, que estaban de moda los cuarzos, que son piedras, ¿no? Y la gente compraba los cuarzos de acuerdo al color que tenían, porque según el color que tenían te iban a ayudar, ya sea en prosperidad económica, en el amor, en estar con paz, en fin. Por esa necesidad, nosotros los seres humanos buscamos siempre que algo que adorar o a alguien que adorar. Por eso es que existen muchísimas religiones aquí en el planeta Tierra, porque hay infinidad de religiones. Entonces, eso quiere decir que Él puso esa necesidad de buscarlo a Él. Nosotros fuimos creados con esa necesidad, ya lo traemos, ¿sí? Dice, Dios puso la eternidad en nuestros corazones. Dios nos creó así, con esa necesidad de hablar con alguien, de creer y de adorar a alguien. Esa necesidad es parte de nuestra naturaleza. Y vamos a Génesis 1:26. Vemos la primera oración en la Biblia. ¿Y quién cree que la hizo? Pues la hizo Dios. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí está la primera oración. Dios se dirige a sus amigos
y platica con ellos. ¿Sí? ¿Quiénes eran sus amigos? Pues Jesucristo y el Espíritu Santo. Ahí estaban con él en la creación. Y él dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Esa fue la primera oración que aparece en la Biblia, en Génesis. El propósito de Dios en nuestras vidas es que restablezcamos la comunión con Él. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, la oración no es más que platicar con Dios. Todo tu sentir, todo lo que tú necesites, lo que tú creas, por lo que estás pasando, se lo platicas a Dios y esa es la oración. Ahora vamos a ver, dice que la oración nos ayuda a mucho, porque nos ayuda a conocer a Dios, ¿sí? Es como con una relación de pareja. Cuando conoces tú a una persona y se gustan y empiezan a platicar y se empiezan a conocer. ¿Y cómo empiezas a conocer más a esa persona? Pues pasando tiempo con él, hablando por teléfono, mensajitos, se van que al café, que al cine y empiezan a pasar tiempo esas personas juntas y empiezan a establecer una relación y cada que pasa el tiempo y se ven más seguido, pues se conocen más. Entonces lo mismo pasa aquí con Dios, ¿sí? La oración nos ayuda a conocer más a Dios íntimamente, ¿sí? No nada más, pues sí, conozco a Dios, Dios es bueno, Dios es justo, sí, pero lo quiero conocer más íntimamente, saber qué piensa, cómo actuaría Él en determinado caso, en determinado momento, cuando tengo una decisión importante que tengo que tomar en mi vida, Él qué haría en mi lugar, ¿sí? Eso es muy interesante. Nos hace crecer la relación, ¿sí? Si tenemos ya una relación con Él y estamos en comunión constantemente con Él, pues hace crecer esa relación se hace más fructífera, pues va creciendo, ¿sí? Vamos conociendo mutuamente. Bueno, Él ya nos conoce, pero nosotros lo vamos conociendo a Él. Y qué cosa más hermosa que conocer a nuestro Creador, al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, pues es algo maravilloso. Descubrimos también el propósito que Dios tiene en nuestra vida, porque nosotros venimos a esta tierra con un propósito. No crean que fuimos un accidente. Ay, es que mi mamá salió embarazada. Ay, perdón, estoy moviendo la cámara. Ay, pues mi mamá salió embarazada y pum, pues ya nací yo. No, fue un accidente. No, 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 no. Dios no comete accidentes. Dios es un Dios de orden que todo lo ha planeado. Entonces, si quieres conocer el propósito que tienes en esta vida, empieza a tener una relación con Dios y empieza a comunicarte con Él. Y Él te va a decir cuál es el propósito que tienes aquí en la tierra, ¿sí? ¿Cuál es el propósito en tu vida? Eso es muy importante. Porque a veces decimos, bueno, ¿y qué hago aquí? ¿Y yo por qué nací? Y a veces digo, ay, ¿para qué nací si nada más vine a sufrir? A veces así decimos, ¿no? Ay, es que cómo sufro yo, pero Dios tiene propósitos en nuestra vida, ¿sí? Y así podemos desarrollarlos. Ese propósito que Dios tiene en nuestra vida, yo lo puedo aplicar. Pero si no lo conozco, ¿cómo lo aplico? Pero si empiezo a tener una relación con Él y empiezo a comunicarme con Él, Él me va a decir para qué estoy aquí, qué es lo que Él desea de mí, qué es lo que Él quiere en mi vida. Y wow, entonces yo empiezo a aplicar y empiezo a caminar como Él quiere que yo lo haga. En nuestro diario vivir podemos aplicar y desarrollar ese propósito. Dice, descubrir el propósito de Dios que tiene en nuestra vida y así poder desarrollarlo en nuestro diario vivir. Dice que la comunicación es a través de nuestro espíritu, porque dice que Dios es espíritu. Y entonces a través de nuestro espíritu nos comunicamos con Él. ¿Se acuerdan que la primera oración dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza? ¿Sí? Que se parezcan a nosotros, es lo que le dijo Dios Padre, a Dios Espíritu Santo y a Dios el Hijo.
Uno de esos parecidos y de esa semejanza que tenemos con Dios es que nosotros somos seres tripartitas, ¿sí? Tenemos tres partes. Somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo, ¿sí? Entonces, así como Él, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es un solo Dios verdadero con tres personas diferentes, con decisiones propias cada una y con personalidad cada una. Ya después vamos a ver todo eso. Vamos a ver Juan 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios nos dio atributos morales. El orar es un atributo de Dios, ¿eh? Eso no lo puso Él en la eternidad, lo que veíamos que Él puso en la eternidad. Entonces dice, Dios nos dio atributos morales como el orar y espirituales para podernos comunicar con Él. Fíjense qué hermoso. La oración es algo que a Dios le agrada mucho y que Dios nos pide, ¿no? Tener comunión, pero eso nos beneficia a nosotros muchísimo. Y fíjense cómo Él, para que vean que Dios todo lo tiene planeado, Él nos dotó de eso para poder ser beneficiados nosotros, ¿sí? Él nos dio los atributos morales y los atributos espirituales para podernos comunicar con Él. Tener comunión con Dios nos ayuda a descubrir para qué nacimos, que es lo que les decía, ¿sí? Cuando tenemos comunión con Él, nuestro espíritu es afectado por los propósitos y la voluntad de Dios. Cuando nosotros tenemos comunión, empezamos a conocer a Dios y empezamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios. Porque a veces tenemos mal concepto por lo que nos han dicho, por lo que hemos estudiado, lo que hemos leído. Creemos cómo es Dios, pero realmente no le conocemos. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Yo puedo decir, pues yo conozco al presidente de la República Mexicana. Lo conozco, es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo veo en la televisión, todos los días en la mañana sale a las 7 de la mañana, a veces los sábados da un mensaje y yo lo conozco, se me hace bonachón, es una persona ya grande, pues una persona que se ve recta, no se ve corrupta y bueno, es lo que yo percibo nada más porque lo veo en la televisión, pero una cosa es que yo lo vea por televisión y otra cosa, físicamente yo no lo conozco, yo no he estrechado su mano, yo no he pasado tiempo con él, yo no lo he ido a visitar a su casa y he comido con él, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo pasa con Dios. Una cosa es lo que yo escuché de Dios, pues Dios es bueno, dice la palabra que es bueno, o escuché en alguna religión, tal vez a un padre o a un pastor o a una persona, a alguien que lo conoce me dijo que Dios era bueno, pero yo no lo conozco, ¿sí? No he pasado tiempo con Él, entonces esa es la importancia. Luego dice que recuperamos nuestra identidad, eso es súper importante. Ahorita el mundo está falto de identidad, los jóvenes sobre todo no saben ni quiénes son. Quieren ser como en mis tiempos Michael Jackson, Cyndi Lauper, ahora no sé cuáles serían los artistas famosos, Maluma, ¿cómo se llama la otra chica? Rosalía. Las jovencitas quieren ser como Rosalía, como Maluma, los jóvenes, como el joven que salió en la revista bien ponchado y se ponen a hacer ejercicios para tratar de ser como esa persona. Otras dirían, no, pues yo quiero ser, ahorita están muy de moda los youtubers, ¿verdad? No, pues yo quiero ser como tal youtuber, ¿no? Como tal influencer. Estamos de falta de identidad tremendamente en el mundo. Es un mundo confundido y que las personas no tienen identidad. Entonces esto es bien importante. Cuando empezamos a establecer esta comunión con Dios y a tener esta intimidad con Dios y platicar con Él todos los días, empezamos a descubrir cuál es nuestra identidad. Dice, el tener comunión con Dios nos ayuda a descubrir para qué nacimos. Nuestro espíritu es afectado por los
propósitos y la voluntad de Dios. Recuperamos nuestra identidad. Dios nos dice quiénes somos, para qué nacimos y qué hacemos aquí, a dónde vamos, ¿sí? Y sabiendo todo esto, si nosotros sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, nada ni nadie nos puede humillar y nos puede menospreciar, ¿sí? Vamos a Proverbios 19:21. Y dice así: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová o el propósito de Jehová permanece. Aquí vemos cómo permaneces, cómo Dios tiene propósitos en nuestra vida y así nuestros pensamientos no son los de Él. Nosotros podemos pensar en una cosa, pero Él tiene cosas mayores y más grandes y mejores para nosotros. Vamos a Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sí? Vemos que Él tiene el control de todo y nosotros hemos sido predestinados y Dios tiene propósitos en nuestras vidas. Él nos planeó en su mente antes de la creación del mundo, antes de que creara los cielos y la tierra. Nosotros ya estábamos en la mente de Dios, así que Él tiene el control y tiene propósitos en nuestra vida. Vamos a Hebreos 6:17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Inmutabilidad significa lo que no está sometido a cambio, lo que no cambia, lo que no varía, por el contrario, lo que es eterno, lo que es sólido, lo que es estable, lo que es cierto. Dice que no cambia y es un atributo de Dios, ¿eh? La inmutabilidad es un atributo que Dios tiene. Entonces, pues vemos aquí cómo el propósito que tiene Dios en nuestras vidas nos los quiere dar a conocer y cómo nos lo va a dar a conocer a través de la oración, ¿sí? Ahora vamos a Efesios 3:20. Nos regresamos un poquito. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquí el poder es la oración de fe. Lo voy a leer de esa manera. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según la oración de fe que actúa en nosotros. La palabra de Dios dice en Hebreos 1:11, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que esperamos, convencidos de que así va a ser, que lo que estamos esperando. Y la certeza, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. No lo estamos viendo, pero tenemos la convicción de que lo vamos a recibir. Entonces, dice el Señor, a través de esa oración de fe, creyéndolo convencidos, Él nos va a mostrar los propósitos que tiene para nuestra vida. Así que hay que tener comunión con Él y orándolo, pidiéndolo, confiados en que Él nos lo va a dar. La oración restaura la relación con nuestro Creador y Él se comunica con nosotros a través de la Biblia. Nosotros le hablamos a Él, pero Él nos habla a través de su palabra. También habla con voz audible, como no, a muchas personas les ha hablado con voz audible, pero por lo regular Él por eso nos dejó estipulada la palabra, la Biblia, porque a través de ella nos habla y tú te das cuenta, empiezas a leer y tú sientes y te das cuenta y el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que te está hablando. ¿Sí? Y sobre todo cuando tú le has pedido algo y Él te contesta y dices, wow, ¿cómo es posible que me haya contestado exactamente lo que le acabo de preguntar? Es maravilloso tener una relación con Dios. De verdad es lo mejor que me ha pasado en la vida, así se los digo. Primera de Corintios 1:9 y vamos a ver cómo Él nos llama. Primera de Corintios 1:9.
Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Voy a volver a repetirlo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. A orar igual a relación con Dios. La oración es la clave para conocer a Dios y para tener una relación con Dios. Entonces dice que Él nos llamó a tener una relación con su Hijo, con el Padre, ¿sí? A través de su Hijo, porque ahorita lo vamos a ver. Dice, Dios nos llama a tener una relación con Él, a estar comunicados, ya que al caer la primera pareja, ¿se acuerdan? Adán y Eva perdieron la comunicación y la comunión con Dios cuando cayeron en pecado, ¿sí? Y nunca le pidieron permiso. Les voy a dejar de tarea que lean Génesis 3:26. Génesis 3, léanla y van a ver que en ningún momento ustedes van a ver que Adán, que Eva o que la misma serpiente, bueno, él ya no podía pedir perdón, ¿verdad? Pero ni Adán ni Eva pidieron perdón, nunca, por haber caído, por haber pecado, no pidieron perdón. Entonces es lo que Dios está buscando, la restauración de cada uno. Porque si Adán o Eva hubieran, Señor, pues perdóname, sí, perdona mis pecados y quiero volver a restablecer esta comunión contigo, porque platicaban con ellos estaban en el huerto del Edén y platicaban con Dios y escuchaban su voz audible, pero en cuanto cayeron en pecado, caray, cuando escucharon la voz de Dios les dio miedo. Y se cubrieron con hojas, y ahí están las religiones, ¿no? La manera en que el hombre cree que puede ser salvo y puede restaurar su relación, pues con hojas de higo, porque era lo que había ahí, el higo, ¿sí? Entonces, y no, por eso Dios nos dice cómo Dios da la promesa de su Hijo que iba a enviarlo para poder restablecer esta relación. Entonces dice, Dios nos llama a tener una relación con Él, a estar comunicados, ya que al caer la primera pareja se desconectó con Dios y todo hombre nacido de Adán y de Eva pues nació desconectado. Entonces lo que Dios busca es la restauración de la comunicación con Él. Vamos a Proverbios 15:8. Si se dan cuenta, estamos utilizando toda la Biblia para que ustedes vean cómo la Biblia está conectada. Estamos utilizando versículos que están en el Nuevo Testamento y versículos que están en el Antiguo Testamento también. Vamos a Proverbios 15:8. 8b. Dice, mas la oración de los rectos es su gozo. Véanse cómo Dios se goza cuando los rectos, los justos, y no porque seamos buenos nosotros, sino porque Jesucristo ya nos justificó y nos dice que Él, a través de Él, nos presenta justos ante el Padre. Entonces dice, mas la oración de los rectos o los justos es su gozo. Dios se goza y se pone contento cuando nosotros oramos, ¿sí? Para eso fuimos creados. Fuimos creados para tener comunión con Él, ¿sí? Y entonces cuando no la tenemos, el propósito por el cual estamos aquí no se está cumpliendo en nuestras vidas. Y entonces somos fracasados, decimos, no, pues estoy fracasado, yo fracasé en esto y no sabemos ni a dónde voy, ni aquí, ni allá. Entonces, fíjense, la importancia de tener oración con Dios. Dice, Dios se goza con la oración. Dios planeó la restauración de comunicación por medio de Jesucristo, es lo que les decía. Gracias a la muerte de Jesús, nosotros restauramos la comunión con Dios que se había perdido, ya estaba perdida, ya no había comunicación. Entonces, Dios planeó que Jesucristo viniera y muriera por nosotros, pagara por nuestros pecados, diera su vida por nosotros, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, entonces a través de Jesucristo nos da la vida y nos da la oportunidad de presentarnos en la oración al Padre. Entonces, ese es un regalo hermoso. Vamos por último a Romanos 5:15.
Pero el don no fue como la transgresión. Está hablando del don de Dios. Porque si por la transgresión de aquel uno, de Adán, murieron muchos, está hablando de Adán, si por la transgresión de Adán murieron muchos, como les decía, nacimos separados de Dios, sin comunión con Dios, ¿sí? Porque de ahí descendemos todos. Dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia, ¿sí? La gracia significa un regalo inmerecido. Por eso el canal se llama así, gracia. Dice, y el don de Dios por la gracia de un hombre, que es Jesucristo. A través de un hombre cayó toda la humanidad en pecado, pero a través de otro hombre, Jesucristo, tenemos restauración, ¿sí? Él vino y pagó por nuestros pecados y nos da la libertad de entrar al lugar santísimo para comunicarnos con Dios. Y bueno, pues si tú no tienes comunión con Dios, si tú todavía no tienes esa relación por la cual puedes ser transformado y cambiado, yo te invito a que la tengas. Dios te está esperando. Dios, ya leímos, su propósito de Él es que tengamos comunión con Él, que estemos en oración, en comunicación con Él todo el tiempo. Es lo que Él quiere. Por eso mandó a su Hijo, para poder restaurar al hombre, a la humanidad con Él. Entonces, si tú quieres tener esa relación con Dios, yo te invito que cierres tus ojos y que repitas conmigo esta oración. Quiero que sepas que no es casualidad que estés aquí, que hayas entrado a ver este video, sino que Dios te eligió. Te vuelvo a repetir, Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Entonces, Dios ha tocado tu corazón y no te resistas al llamado que te está haciendo. Cierra tus ojos y repite conmigo. Señor Jesús, yo he entendido que tú viniste y moriste por mí en la cruz para restaurar la comunión con Dios el Padre. Esa comunión que se perdió en el huerto del Edén con Adán. Tú viniste a pagar por todo para que yo pueda tener entrada al lugar santísimo y pueda comunicarme contigo. Yo te pido que perdones mis pecados. Me arrepiento en esta hora de todos mis pecados, de cosas que he hecho que te han ofendido y que no sabía, Señor. Te pido que me perdones en el nombre de Jesucristo y te pido, Señor, que me ayudes a caminar conforme a tu palabra. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Te pido que me ayudes a caminar conforme a tu palabra, que me enseñes a orar, que me enseñes a comunicarme contigo como tú quieres. He entendido que es tu propósito, que tú te gozas cuando nosotros hablamos contigo. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo guiándome a toda verdad, porque dice tu palabra, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Yo te recibo en el nombre de Jesús y te entrego mi vida, te entrego todo mi ser en espíritu, alma y cuerpo. Enséñame cómo caminar, enséñame cómo dirigirme y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues esto es todo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos para la próxima.